Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves va a tener lugar en la librería Cienfuegos, aquí en París, un diálogo poético entre Luisa Futoransky y su libro Marchar de día y Mariano Rolando Andrade y su libro Canciones de los mares del sur, en el que aborda de modo poético ese mito de las islas del Pacífico Sur. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su trayectoria literaria, Mariano Rolando Andrade ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, las gracias son mías a ti por esta oportunidad. Encantado. Permíteme, Mariano, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1973 y que imagino que de pequeño eras un lector compulsivo, quizás, ¿o no? Sí, de pequeño ya, gracias a la gran biblioteca que tenía mi padre, pude empezar a frecuentar primero, los libros que a uno de niño le gustan más, que son libros de aventuras, ¿no? Quizás, o de misterio, Stevenson, Edgar Allan Poe, y después, con el correr de los años ir avanzando a otro tipo de lecturas un poco más complejas, por llamarlo de algún modo. ¿Qué lecturas te llevaron a la poesía en sí? La gran puerta a la poesía quizás fue un poco la música, el rock. 14, 15 años, los Doors quizás, y a partir y de ahí Rimbaud. Rimbaud, Lautréamont, Verlaine, Baudelaire, un poco fue primero la poesía francesa, esa poesía francesa maldita de fines del siglo XIX, la que abrió la puerta al mundo. ¿Te imaginabas en aquellos años que Bob Dylan, gran poeta, acabaría siendo premio Nobel de literatura? Y no, yo creo que era inimaginable, que en hace 20, 30 años el mundo literario era mucho más cerrado para eso. Jamás la idea de un cantautor de folk rock, premio Nobel de literatura, yo creo que no entraba en la cabeza de nadie, ¿no? Ese amor por la poesía francesa te ha hecho que tradujeses a Rimbaud, a Mallarmé, pero también a ingleses, ¿no? Recientemente has publicado una compilación de poesía beat. Sí, están un poco esas dos vertientes, ¿no? Un poco ese inicio si queremos, con los románticos ingleses, siglo XVI, XVII, un poco XVIII, después la poesía francesa del siglo XIX, principios del siglo XX, y después, ese traspaso casi natural que hay, ¿no? Hacia Ezra Pound y a la poesía de la generación beat de mediados del siglo XX. Entonces, he tratado un poco de siguiendo ese lineaje poético, ir traduciendo cosas que me parecían interesantes, algunas que ya existían en español y otras que no existían en nuestra lengua. Ese amor por la literatura inglesa es muy borgiano, ¿no? Borges era... Ese es el costado más borgiano dentro de la literatura argentina, ¿no? Hay como dos vertientes. Por un lado, si querés, lo cortasariano, llamémoslo de algún modo, ¿no? De Cortázar vino a vivir a París y y todo en el imaginario del escritor argentino siempre París fue el faro literario. Y Borges siempre representó un poco a esa otra escuela más centrada en lo anglosajón, incluso en la forma de escribir, ¿no? Con una sintaxis mucho más anglosajona, mucho menos barroca, más clara y más concisa, si se quiere. Mariano Rolando, en el 96 publicas la novela Los viajes de Rimbaud. Precisamente volvemos a Rimbaud. ¿Qué es lo que te interesaba de ese poeta adolescente rebelde, pero también hombre de negocios, ¿no? Bueno, sí, como te contaba, de muy joven en la adolescencia, Rimbaud me ha producido un impacto muy, muy fuerte, incluso al punto de, ahora digo un poco ahí un pecado de juventud, un apellido de jeunesse, de lanzarme a escribir esa novela que está en primera persona escrita. Hoy por hoy creo que no sería alargarme a escribir una novela en primera persona como Rimbaud. Imaginando un encuentro ficticio con Lautréamont aquí en París, a través de unos pequeños desvíos en las biografías de ambos. Y Rimbaud siempre, creo que, para los poetas un poco como que une esas dos cosas, ¿no? La excelencia poética en un punto y también esa rebeldía y
y esa locura y ese silencio, ¿no? que adoptó pasado los 20 años para como vos decís, dedicarse a los negocios, irse a arar y a Den, y ya no volver a Francia solamente ya con una enfermedad muy grave para pasar los últimos meses de su vida. Hablando de volver a Francia, en el año 2000 haces tus maletas y te plantas aquí en París. ¿Con qué intenciones llegaste a Francia? ¿Literarias quizás? Y ahí literaria, sí, tenía 27 años, era un poco ahí el sueño rimbaldiano, ¿no? De largarse. Trabajaba como periodista en aquel momento en Buenos Aires, ya desde hace unos años, había publicado Los viajes de Rimbaud, había tenido participado en algunas antologías poéticas allá en mi país, en Argentina, pero tenía desde unos años antes la idea de cuando pudiese iba a partir, y que eso formaba un poco parte de mi formación literaria. Para mí era indispensable, era una parte mía casi, vivir afuera. Y un año después de tu llegada, en el 2001, obtienes el premio Juan Rulfo que daba esta casa, Radio Francia Internacional. ¿Qué supuso para ti ese premio? Francés, además. Bueno, sí, fue un premio que se entregaba a un cuento escrito en francés por un hispanohablante. En aquel momento, bueno, sí, tenía un ejercicio de la lengua francesa extraordinario para lo que yo puedo alcanzar. Después, en ese momento se abrió un poco, como le pasó a algunos escritores que vinieron a vivir a Francia, elegir entre quedarse en la lengua materna o saltar a la lengua francesa, lo cual es muy, muy complicado, ¿no? Por lo difícil que es tener un manejo perfecto de la lengua francesa. Y creo que por diversas razones elegí quedarme en mi lengua materna en aquel momento, en el español. Más allá de que seguí viviendo en Francia muchos años y que mi ambiente laboral y de mi vida cotidiana era en lengua francesa. Pocos lo han hecho. Recuerdo solamente a Héctor Bianchotti. Por ejemplo, académico de la lengua francesa. Él logró entrar a la Academia Francesa. Creo que el segundo latinoamericano, después de un colombiano, en lograrlo. Mariano Rolando, como periodista, ha sido corresponsal y editor en la agencia France Press, en París, en Bruselas, en Nueva York, en Boston, me decías. Has vivido experiencias difíciles a menudo, que son poco poéticas, ¿no? Finalmente. ¿Con qué te encontraste en esos viajes periodísticos? Sí, he tenido coberturas difíciles. Al mismo tiempo, bueno, cuando uno es periodista, entre comillas, es una suerte tenerlas, ¿no? Porque uno vive para esos momentos y es lo que le gusta hacer a uno. Por ejemplo, durante el conflicto en Libia, también estuve, los atentados en Londres en el 2005, el atentado de Boston, la masacre de Newtown, donde murieron muchos niños en una escuela, masacrados por un adolescente. Son experiencias que, lo ponen a uno de cara a veces con lo peor del ser humano, ¿no? Pero creo que a veces también de ahí uno obtiene cosas, obtiene sensaciones, sentimientos, comprende cómo se puede llegar a cierto punto que sentado en casa o solamente leyendo es difícil quizás de poder ponerse en el lugar de cierta gente en cierto momento y que ese conjunto de circunstancias lo lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? Mucha gente piensa que la poesía es algo dulce, algo agradable. La poesía puede ser muy dura también, ¿no? Bukowski quizás, ¿no? Sí, yo creo que la línea poética que más me atrae es una línea experiencial más dura, como decís. Incluso ya con Rimbaud, con Verlaine, con Baudelaire, con los poetas beats, ¿no? También lanzados al camino, viviendo vidas de bohemia, pero también vidas muy trágicas, muchos de ellos, muy, muy duras, porque ese tipo de poesía también requiere un renunciamiento grande a ciertas comodidades de las que disponemos en nuestra vida cotidiana,
Y muchos de esos poetas han terminado su vida de manera trágica, ya sea por el alcohol o ya sea incluso por problemas mentales, ¿no? Terrible. Nombres como Allen Ginsberg, quizás. Bueno, Allen Ginsberg, Howells, Aullido, el poema que lo lleva a la fama, que lo catapulta, está escrito de su experiencia en un psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo. Terrible y maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Es siempre un poco esa pregunta que uno se hace, ¿hay que llegar hasta eso para rasguñar la verdad de la poesía y de la vida? ¿O es posible de hacerlo sin ir hasta esos extremos? Sin mancharse. Y más que mancharse. Mariano, volviendo al libro que presentas este jueves en la librería Cienfuegos, Canciones de los Mares del Sur, no solemos hacerlo, siempre pedimos al poeta que nos lea, pero me ha encantado el primer de los poemas y si no te importa, lo voy a leer yo. No, para mí es un gran honor y te agradezco muchísimo. Que a los oyentes no les importe tampoco. El poeta de las manos rotas es el título de este primer poema. Desperté una noche tras 20 años y entendí el dolor. Mis manos yacían destrozadas a golpe de martillo sobre la mesa de trabajo. Primero lloré. Siguió el silencio. ¿Qué hacía yo con las manos así, añicos y poco más? ¿Quién se había ensañado en mi sueño? Ya nunca más crearé versos, me dije. Se acabó. Tu suerte al fin es la de tantos hombres abatidos a mitad del camino. Miraba mis manos y callaba. Callaba y miraba. Desahuciado, recordé al músico que perdió sus dientes y huyó para renacer. Temblé, la sangre caliente sobre la mesa. ¿Y yo a dónde podía ir? ¿A dónde curaría esos dedos y esta garganta? En los mares del sur, escuché decir a Rimbaud desde Java. A los mares del sur, susurró Conrad en el Otago, enterrado en Tasmania. Sí, a los mares del sur, gritó solitario Melville. En Nukuhiva. Eso, a los mares del sur, clamaron Stevenson y Bailima, y London en Viti-Levu. Mariano Rolando, en los mares del sur. No sé si era la versión que tú esperabas o oías en tus oídos. Cada lector tiene su versión de los poemas y eso es también lo maravilloso de la poesía, ¿no? Así que te agradezco muchísimo porque el sentimiento que se nota al leerlo, veo que te ha entrado, que te ha calado. Así que eso es lo mejor que a uno le puede pasar con la escritura, ¿no? Cuéntanos, Mariano, ¿cuándo nace esa fascinación por los mares del sur? Mi fascinación por los viajes también viene casi de una edad temprana y en particular con los mares del sur. Bueno, en mi última época de corresponsal en Nueva York ya venía experimentando una necesidad de huir y de volver a las fuentes, ¿no? De recuperar el canto, ¿no? El canto en el sentido lorquiano, ¿no? O de Ezra Pound o del mismo Rimbaud. Y los mares del sur, el mito de los mares del sur, que es a grosso modo el Océano Pacífico desde las costas de Chile hasta, digamos, Indonesia, bueno, era un territorio que me fascinaba porque muchos artistas terminaron escapando ahí para buscar, para buscar su Eldorado, su paraíso terrenal. ¿Comprendes, Mariano, el por qué Gauguin o Jacques Brel, por ejemplo, decidieron acabar sus vidas allí, en los mares del sur? Completamente, cuando uno está, cuando uno va recorriendo esos lugares, mi viaje fueron de 100 días, comenzó en Yakarta, en Indonesia, con un fugitivo que es Rimbaud, que llega a Yakarta como mercenario del ejército colonial holandés. Cuando ya abandonó la literatura, Rimbaud ya no escribe más, llega ahí como mercenario, está 2 o 3 meses y no soporta la vida del ejército colonial holandés, se escapa y termina en Nukuhiva, en las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa, pero en una zona muy, muy alejada de la Polinesia francesa. Estamos lejos de Tahití y de Bora Bora. Es una zona muy, muy rústica, muy dura
el archipiélago de las Islas Marquesas. Y en Nukuhiva, Melville, el creador de Moby Dick, se va a escapar de un ballenero, va a ser fugitivo también durante los viajes que hacía como marinero, y se va a ir a vivir con los caníbales durante unos meses. Y va a escribir un libro que va a crear un poco el mito de los mares del sur, que se llama Taipí. Y donde él cuenta de manera, un poco fantasiosa, ¿no? la maravillosa vida perfecta y armoniosa de esta tribu de caníbales en un valle donde todo estaba a mano, donde no era necesario trabajar, donde todos vivían de manera armoniosa. Y entonces son esos dos puntos, el fugitivo Rambó en Yakarta y el fugitivo Melville en Nukuhiva, entre esos dos puntos se va a armar este viaje al cordón umbilical de los mares del sur, que es un poco como yo lo imaginé, ¿no? Ir yendo desde el exterior hasta el vientre mismo de los mares del sur. Es cierto que no hay nada más bello en el mundo que un amanecer en una de esas islas. ¿Los has visto tú, esos amaneceres? Eso es una de las cosas más bellas, ¿no? que tiene el Pacífico, esa sensación de lejanía, esa sensación un poco de abandono también, porque son parajes remotos. Hoy en día, con los avances tecnológicos, con la aviación, ha cambiado mucho, ¿no? Pero aún así, cuando uno está en Vanuatu, cuando uno está en Tonga o cuando uno está en las Islas Cook, cuando uno está en las Marquesas, donde, por ejemplo, en Nukuhiva la pista de aterrizaje está construida en un solo lugar, que es una meseta, que es el único lugar para construir la pista de aterrizaje, y hay que hacer casi 2 horas y media en auto recorriendo una zona montañosa muy muy compleja para poder llegar al pueblo, digámoslo, pues llamarlo ciudad sería demasiado, al pueblo principal de Nukuhiva. Entonces son zonas donde uno realmente se pierde físicamente, se pierde mentalmente, se pierde emocionalmente también. ¿Acabarías tus días ahí, quizás? Es difícil decirlo eso. Hoy por hoy no me lo imagino, pero cuando estuve dentro de este recorrido, de este viaje por el cordón umbilical de los mares del sur, hubo etapas en las cuales no podía no estar. Uno fue la tumba de Stevenson en Apia, en Samoa, y otras fueron las tumbas de Brel que mencionabas y de Gauguin en Ibaoa, que es otra isla de las Marquesas. Y la emoción que uno siente ahí ante la tumba de esos artistas que eligieron realmente terminar sus días de manera muy, muy solitaria, ¿no? En la mayoría de los casos. En particular, Gauguin no lo pasó bien en los últimos días de su vida. Gauguin no lo pasó bien y tampoco dejó un buen recuerdo, ¿no? Tampoco cuestionada su vida. En cambio, Brel, por ejemplo, es muy, muy querido. Incluso leyendo una biografía, utilizaba su avión personal para trasladar enfermos a Tahití, ¿no? Porque era gente que si no había una unidad médica básica, pero cuando eran temas más complejos, Brel era piloto, ¿no? Brel abandona la música en un momento porque su pasión es pilotear aviones. Y hacía eso. Y Stevenson va a ser otro artista muy, muy querido. Tan querido que le van a permitir que sea enterrado en lo alto de uno de los montes sagrados de Samoa, que es un privilegio reservado a los jefes tribales, y son los propios samoanos los que van a cargar el cuerpo de Stevenson durante una noche y una madrugada hasta lo alto de la montaña. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la librería Cienfuegos para este encuentro poético con Luisa Futoransky y también Mariano Rolando. Quien ha escrito precisamente Canciones de los Mares del Sur, editada por la editorial argentina Buenos Aires Poetry en su colección Pipa Paz.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Mariano. Mucha suerte, que sigan los éxitos. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loasso y a Anne Bourdelas, que están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y sobre todo enviar un saludo muy cordial a nuestros oyentes y nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos ven a través de la cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.